tema que el Señor ha puesto en mi corazón para traerles en esta noche es sobre la paternidad de Dios. Y pues el domingo Daniela estaba predicando sobre el amor de Dios, que me perdí esa predica, voy a tener que verla después. ¿Verdad? En este día Dios nos sigue hablando y sabemos, ¿verdad?, que no hay coincidencia en Dios, que si Dios puso esto es por una razón. Y vamos a empezar, quiero leerles una historia. Vamos a ir al capítulo de Josué, al libro de Josué, capítulo 7. No le voy a leer la historia completa, pero léanla en su casa. Le voy a dar un repaso, ¿verdad?, de lo que Dios me reveló a mi espíritu sobre esta palabra. Aquí en esta parte, ¿verdad?, del libro, el pueblo de Israel ya había ganado la batalla de conquistar y derribar las murallas de Jericó. ¿Cuántos conocen la historia de Jericó? El pueblo, Josué estaba guiando al pueblo hacia otra batalla para conquistar otra tierra. Dios le había dado a ellos instrucciones específicas de las cosas que debían apartar para Dios cuando conquistaran a Jericó. Dios le dijo: hay cosas que no pueden llevarse y hay cosas que necesitan apartar para mí. Cuando el pueblo fue a la siguiente conquista, perdieron la batalla y muchos de ellos murieron. Mientras Josué clamaba a Dios de por qué sus enemigos habían ganado, Dios le dijo que el pueblo había pecado en su contra, que habían mentido y robado lo que el Señor había ordenado que apartaran para él. Y quiero leer en Josué capítulo 7, versículo 12. Josué capítulo 7, versículo 12. Y dice, eso fue lo que el Señor le contestó a Josué cuando él estaba clamando. El Señor le dijo: no seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Y en el versículo 13 dice: nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. El Señor aquí le estaba hablando a Josué y le estaba explicando la razón de por qué no habían podido conquistar esta nueva tierra, porque habían mentido, porque habían robado lo que le pertenecía al Señor. Más adelante el Señor le dice a Josué que apartara a los grupos por familia y que él le iba a mostrar la persona que había cometido el pecado. Josué fue obediente, él separó la familia y Dios le mostró, y era un hombre que se llamaba Acán. Y cuando Josué le preguntó a Acán, ¿verdad?, que si él era culpable, él no se negó y dijo que sí, que él había pecado. En el capítulo 7 de Josué, en el versículo 21, Acán le dice a Josué: entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Y mientras leía esa historia, pues, ¿verdad?, le pedía revelación al Señor. Y en ese momento el Señor me hablaba y me decía que así muchos de nosotros tenemos cosas enterradas y guardadas en nuestro corazón, que creemos que Dios no nos ve cuando Él lo ve y lo sabe todo. Y muchas veces mantenemos cosas escondidas de Dios, cosas que han pasado de años y años atrás, que las tenemos escondidas, guardadas, que les hemos echado tierra y no hemos olvidado que ni siquiera están ahí. Y no se la hemos entregado al Señor. Hoy yo te pregunto, iglesia, ¿qué hay enterrado en tu corazón? ¿Qué hay escondido en tu corazón que aún no se lo has entregado a Dios? Hay veces que pasan años y vivimos con raíces de amargura, rencor, falta de perdón, traiciones, heridas, traumas, rechazo, guardado en lo más profundo de nuestro corazón. Porque pensamos que es más fácil ocultarlo que lidiar con el dolor, que confesarlo y entregárselos a Dios. Se nos olvida que Él todo lo sabe, que todo lo ve, y que más que nadie, Él más que nadie conoce nuestro corazón, aún más que nosotros mismos. Amén. Y
para, ¿verdad?, seguirle hablando de esto, quiero contarles en esta noche un testimonio que no lo había contado delante de la iglesia antes, pero, ¿verdad?, mientras leía esta palabra, pues el Señor también me confrontaba a mí y también ministraba el Señor mi corazón. Hace muchos años atrás, yo tenía como de 7 o 8 años, y pues en la escuela había una niña que me molestaba y que me tocaba sexualmente. Y en ese momento de mi vida era algo que yo no entendía, que yo no comprendía, ¿verdad?, lo que estaba pasando, porque era muy niña. Y, ¿verdad?, me acuerdo que llegué un día a la escuela, porque ella iba a la escuela conmigo y ella ya no estaba, se había ido. Y me acuerdo que había otra muchacha de la escuela quien yo no conocía, que era mayor que yo. Y yo estaba viendo un cuadro que había en la escuela con todas las fotos de los niños. Y ella me dice, ¿tú ves esa niña ahí? La niña, ¿verdad?, que había abusado de mí. Y me dice, ella murió. Y yo me quedé en shock, ¿verdad? Porque a pesar de que ya no entendía, ¿verdad?, lo que había pasado, me cuentan eso. Y pasaron los años y me acuerdo que siempre tenía pesadillas de eso que había pasado y me preguntaba dentro de mí misma si eso había ocurrido o no. Y yo decía, no, eso es mentira, eso no pasó, eso no pasó, eso no pasó. Y nunca se lo conté a mis padres, nunca se lo conté a nadie. Porque yo dentro de mí decía, eso no pasó. Yo no quería creer que eso era verdad. Porque era algo que traía culpa, que traía vergüenza, que me hacía sentir sucia. Y al pasar de los años, pues yo enterré eso en mi corazón. Yo me olvidé de eso. Para mí eso nunca pasó. Hermanos, yo llevo ya 5 años en la iglesia. Y el año pasado, cuando fuimos al retiro de mujeres, fue la primera vez que yo me di cuenta que eso todavía estaba en mi corazón. Porque una de las pastoras me ministró y cuando me estaba ministrando, pues me ministró sobre el abuso sexual. Y yo en mi vida pensaba que eso todavía estaba en mi corazón, porque yo le había dicho a Dios, Señor, yo perdono a esa persona, yo perdono. Ya yo me olvidé de eso, Señor, yo no siento dolor, o sea, yo ni me acuerdo que eso pasó. Y no sabía que eso estaba enterrado en mi corazón hasta ese momento. Y les cuento esto, ¿verdad? No para que me vean como víctima, sino para glorificar al Señor. Porque de eso me sanó el Señor a mí. Y así como yo tenía eso escondido, enterrado en mi corazón, yo sé que muchos de nosotros a veces tenemos cosas ocultas en nuestro corazón. Y pensamos que porque nos hemos olvidado de ellas, que porque hemos decidido no pensarlas, que no pasaron. Y se nos hace más fácil olvidar y enterrar las cosas que hemos vivido que afrontarlas y decirle, Señor, toma mi dolor, Señor, sáname, Señor, cúrame, papá. Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Hoy el Señor quiere que examinemos nuestro corazón. Y mientras estás aquí, pídele al Señor que examine tu corazón. Que todo lo oculto que pueda haber en él, que hoy salga a la luz. Porque hay un Padre en los cielos que le importa tu sanidad, tu restauración, que vivas en libertad. Un Padre que quiere sanarte y restaurarte. Porque hasta que no le entregues a Dios lo que hay oculto en tu corazón, nunca vas a poder derribar los gigantes con que has estado peleando. Así como le dijo Dios a Josué, hasta que ustedes no quiten esas cosas que tienen ocultas, yo no seguiré con ustedes. Hasta que nosotros nos saquemos todo lo que tenemos oculto delante de Dios, cómo el Señor va a glorificarse en nuestras vidas. Es importante que nosotros demos un paso al frente y le digamos, Señor, quita esto de mí, yo te lo entrego, Padre, haz lo que tengas que hacer. Si queremos ver la mano del Señor obrando en nuestras vidas, es necesario que quites todo lo que hay en medio de ti y el Padre. Todo aquello que obstruye de que recibas su bendición, de que tengas una relación correcta con tu Padre que está en los cielos. Y para seguirles contando la historia de acá, el Señor había dicho que el que fuese hallado culpable iba a ser destruido a fuego, junto con todo lo que tenía.
Acán y su familia, sus hijos e hijas, todas sus pertenencias fueron destruidas. Dice en la Biblia que fueron apedreados hasta su muerte y luego sus cuerpos y pertenencias fueron quemadas. Y mientras yo leía esto, ¿verdad? Esto impactaba mucho mi corazón porque yo decía, Señor, por el pecado de su padre, ¿por qué tuvieron que morir todos? ¿Por qué tuvieron que matar también a sus hijos? Eso es algo fuerte. Eso es como si usted que tiene hijos, usted peque o haga algo malo y Dios diga, no, todos tienen que pagar por lo que tú has hecho. Pero verdad, entendí que eso pasó en el Antiguo Testamento. Jesús todavía no había descendido a pagar por nuestro pecado. La gracia que ahora tenemos por medio de él aún no estaba. Y también entendí algo, que Dios no puede ser engañado ni estafado, que él es un Dios de justicia. Y hay veces que así como Acán, nuestro pecado, aquello que escondemos y enterramos, nos llevará a la muerte, a una muerte espiritual. Pero esto también nos muestra que los hijos pagan los errores de los padres. Y a veces andamos cargando maldiciones por lo que nuestros antepasados hicieron. Y mientras le preguntaba al Señor, me hablaba, ¿verdad?, de las maldiciones generacionales que nos dice, ¿verdad?, que alcanzan hasta la 4ª generación. Así que, Padre, tú que estás hoy aquí, o futuros padres que están hoy aquí, en ti está si tus hijos van a pagar las consecuencias o si te vas a parar al frente y decirle al Señor, conmigo esto para, Señor. Hasta aquí, Señor, hasta aquí llegó el pecado. Mis hijos, Padre, no van a recibir, Padre, las consecuencias, Señor amado, de lo que yo he hecho en mi vida. Está en ti tomar esa decisión. Eso es importante, que vayamos delante de Dios, que pidamos perdón por nuestro pecado, porque en nosotros está el desatar bendición o maldición sobre nuestros hijos. Y esto me lleva, ¿verdad?, a lo que es la figura paterna, lo importante que es la figura paterna en la vida de sus hijos. Y qué mejor padre que el que nosotros tenemos en los cielos. Y en este momento quiero que te preguntes, ¿eres tu hijo legítimo o hijo ilegítimo de Dios? Muchos dicen ser hijo de Dios, pero no lo son, solo son creación. Y no tienen derecho a recibir lo que por herencia nos pertenece como sus hijos. ¿Cuántas veces no escuchamos gente en el mundo decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios? Ok, tú sabes que Jesús vino, tú crees en Jesús. No, yo no creo en Jesús, yo solo creo en Dios. Yo solo sé que hay un Dios. ¿Y qué Dios es ese? Solamente porque alguien dice que cree en Dios no significa que él cree en el mismo Dios que tú y yo le servimos. Y quiero hablarles, ¿verdad?, de lo que significa ser hijo ilegítimo versus ser un hijo legítimo. En el mundo natural, un hijo ilegítimo se puede referir a un hijo que nació fuera del matrimonio, pero también se refiere a un hijo que no ha sido reconocido por su padre. Cuando usted va a hospital, mujer, usted que ha dado a luz, cuando usted va al hospital a dar la luz a su hijo, ¿verdad?, le hacen firmar un documento, le hacen poner el nombre de su hijo, la fecha de nacimiento, hacen que los padres firmen. Y eso lo mandan a una corte para poder verificar y establecer en un documento que ese es hijo suyo. Y hasta que no reciba esta acta de nacimiento, usted no puede reclamar a su hijo, ¿verdad? No lo puede poner en su seguro, no lo puede reclamar en sus tases. Usted tiene que llenar una prueba al gobierno que ese es hijo suyo. Su hijo no puede recibir ningún beneficio como su hijo. Y si usted muere y deja una herencia, a menos que usted haya dejado algo escrito, si su hijo no fue declarado por usted, si no hay un documento que diga que ese es su hijo, él no tiene ningún derecho a recibir esa herencia. Y así mismo pasa en lo espiritual. Todos somos creación de Dios. Pero hasta que no damos el paso de recibir a Jesús en nuestra vida y aceptarlo como nuestro Señor, hasta que nuestro nombre no sea escrito en el libro de la vida, no tenemos ningún derecho a ser hijos de Dios, ni a reclamar nada de Él. Muchos dicen ser hijos de Dios, pero rechazan a Jesús, rechazan sus enseñanzas.
Y no entienden que en el cielo, así como aquí en la tierra, hay cortes y hay leyes. Y hasta que su nombre no se escribe, mire, allá arriba cuando usted acepta a Jesús, abren un libro. Y cuando usted acepta a Jesús, ahí escriben su nombre y ese es su sello. Ese es su documento, su verificación que usted es hijo de Dios. En ese momento usted tiene un sello y está marcado y el diablo sabe que usted le pertenece a Dios. Quiero leerles un versículo. Vamos a ir a la palabra en Juan capítulo 8 versículo 41. Juan capítulo 8 versículo 41. Y dice, para darle un contexto, aquí Jesús le estaba hablando a su pueblo, ¿verdad? Y ellos pues no creían en Jesús, no creían en sus enseñanzas, no creían en Él. Jesús en este momento le contestaba a ellos y le decía, no, ustedes imitan a su verdadero padre. Y ellos le dicen a Jesús, nosotros no somos hijos ilegítimos. Le dijeron, Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Y sigo leyendo en el versículo 42 al 44. Jesús le dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes se amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. Ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando mienten, actúan de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Aquí nos enseña, ¿verdad? Que solamente porque yo diga, sí, Dios es mi Padre, yo creo en Dios, eso no me da derecho a ser hijo de Dios. Y a veces yo he hablado con personas que dicen, no, yo no creo en Dios, pero yo tampoco creo en el diablo. Yo no creo que hay infierno, yo no creo que nada de eso existe. Pero en la palabra nos dice que si tú rechazas a Jesús, que si tú no aceptas a Jesús en tu corazón, automáticamente tú pasas a ser propiedad del diablo. Tú no le perteneces a Dios hasta el momento donde tú lo aceptas en tu vida y aceptas sus enseñanzas. Aquí vemos que estos eran hijos ilegítimos porque rechazaban a Jesús y hasta llegaron a decirle que él estaba endemoniado. ¿Pueden creer eso? Voy a seguir leyendo en Juan 8, versículo 47, dice: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Cuando rechazamos sus enseñanzas y su palabra, actuamos como hijos del diablo. Pero debemos entender que si rechazamos a Jesús, si rechazamos sus enseñanzas, nosotros estamos en las manos del diablo y él puede hacer con nosotros lo que se le dé su gana. Lamentablemente el caso, pero es así, lo dice la palabra, no lo digo yo. Y voy a leer ahora en Juan capítulo 1 versículo 12. Y dice: pero a todos los que creyeron en él y los recibieron, le dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Si ya somos hijos legítimos, ¿verdad? Porque ¿cuántos han aceptado a Jesús aquí? Amén. Si ya somos hijos legítimos, ¿por qué seguimos permitiendo que el diablo cuestione nuestra identidad? ¿Por qué seguimos cuestionando a Dios? ¿Por qué seguimos cuestionando si en verdad fuimos llamados o no? Hoy Dios quiere que recordemos que tenemos una identidad como hijos de Dios, que no somos cualquier cosa, que tenemos un Padre en los cielos que nos ha adoptado, que nos llama hijo, que te llama hijo. Aunque no seamos dignos de Él. Él nos cogió, nos recogió, nos escogió, limpió nuestros pecados para que pudiéramos vivir una vida en libertad. Ese es el Padre a quien nosotros servimos. Ese es el Padre que nosotros tenemos en los cielos. Y hoy Dios quiere recordarte que tú no estás solo, que tú tienes un Padre.
Porque a veces, mire, mientras yo estaba orando y leyendo la palabra, Dios me decía, muchos andan como Marta. ¿Cuántos conocen la historia de Marta y María? Muchos andan como Marta. Porque Marta estaba tan enfocada en las cosas equivocadas, estaba tan preocupada por arreglar su casa. Ella estaba tan preocupada por preparar, ¿verdad?, todos los preparativos para la cena, porque Jesús iba a estar en su casa, que se olvidó que Jesús estaba ahí. Mientras María estaba, ella reconocía quién estaba en su casa. Y ella se sentó a los pies de Jesús porque ella entendía que era muy importante estar a sus pies que estar haciendo otras cosas que no importaban. Porque Jesús no iba a estar ahí todo el tiempo. Ella comprendía la importancia de estar delante de los pies de Dios, de estar delante de los pies de Jesús. Y yo me preguntaba, ¿verdad?, si el servicio que Marta estaba dando, ¿verdad?, porque ella estaba sirviendo, porque ella estaba arreglando la casa, preparando la cena, porque Jesús estaba ahí. Si en verdad era genuino, yo me pregunto, porque ella va delante de Jesús y le dice, Señor, pero ¿cómo tú permites que mi hermana esté ahí en vez de estarme ayudando? Pienso yo, ¿verdad?, que si en verdad ella estuviera sirviendo para agradar a Jesús con un corazón de acuerdo a Jesús, que ella hubiese estado enfocada en eso. A ella no le hubiese importado quién la estuviera ayudando o no, porque lo estaba haciendo para Jesús. Pero en vez de ella enfocarse en hacer eso, quería desenfocar a María también. A veces nosotros estamos tan preocupados, ¿verdad?, con las cosas de la vida, con los problemas, con servirle a Dios. Nos preocupamos, nos estresamos tanto. Pero a Dios le importa más que nosotros tengamos una relación con Él. Para Dios es más importante tu relación con Él que tu servicio. A Dios le importa más que tú entres en intimidad con Él, que tú lo escuches, que tú hables con Él, que vengas a servirlo. Porque Él quiere tener una relación contigo. Él busca tener una relación contigo. Quiero leer ahora, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Y dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Aquí podemos ver que somos herederos, ¿verdad?, juntamente con Cristo. Y nos dice que somos herederos de la gloria de Dios, pero también de su sufrimiento. Aceptar a Jesús en nuestra vida no significa que no vamos a tener aflicciones o sufrimiento. No significa que no vamos a pasar necesidades en este mundo. Y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿para qué voy a seguir a Jesús si como quiera voy a seguir sufriendo, si como quiera van a venir los problemas y las aflicciones? Bueno, en la palabra nos dice que si de algo podemos estar seguros, es que las aflicciones que pasamos escritos serán momentáneas y traerán una gloria mayor. Todo lo que tú estás pasando no es solamente porque sí, porque la vida es así, lo estoy pasando porque la vida no sirve. No. Cuando tú sigues a Cristo hay un propósito del cual está pasando tu propósito, de tu proceso. Hay un propósito para tu sufrimiento. Nos dice la palabra que es momentáneo, temporal, que no durará para siempre. Que hay una gloria mayor. Mire, uno de mis versículos favoritos en la Biblia es ese, que nos dice que lo que ahora estás experimentando no se compara con la gloria que está por venir. Aunque estemos pasando necesidades, podemos estar confiados que viene una gloria mayor que el Señor va a entregarnos. ¿Cuáles son los derechos que se nos han dado a ser hijos legítimos de Dios, que hemos heredado? Bueno, en la palabra nos dice, ¿verdad? Lo primero es la vida eterna. Nos dice en la palabra que cuando creemos en Jesús, recibimos la vida eterna. Que no es algo que está basado en nuestras acciones,
sino que fue dado a nosotros por gracia cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús. ¿Qué significa eso? Que aunque nosotros muramos aquí en el mundo natural, nosotros resucitaremos juntamente con Cristo y vamos a vivir en su gloria. La segunda cosa, se nos fue dado el Espíritu Santo. En Juan 14 nos habla de la promesa que Jesús nos dio sobre el Espíritu Santo, que nos dejaría otro abogado defensor para guiarnos a la verdad, para ayudarnos en nuestras debilidades, para corregirnos, pero también es uno que intercede por nosotros. Y en la Biblia nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. Usted sabe qué hermoso es que Jesús se fue y dijo: no los quiero dejar solos. Le voy a mandar mi propio espíritu para que viva dentro de ustedes. Y a veces se nos olvida que el Espíritu Santo está ahí, que Dios lo envió para que nos ayudara en nuestras debilidades, para que nos defendiera, para que estuviera ahí con nosotros, para que nos guiara a la verdad de Cristo. Se nos olvida que Él es nuestro amigo. Él está supuesto a ser tu mejor amigo, que Él es nuestro consolador, que Él intercede por nosotros delante del Padre, que Él va delante de Dios e intercede por nosotros. También se nos fue dado favor y gracia. ¿Y qué es la gracia? Es gratuita y es inmerecida. Se nos fue dada cuando fuimos salvos al creer en Jesús, aunque no lo merecemos. Gracia es cuando Dios nos perdona una y otra vez, aunque no lo merecemos. Gracia es cuando Dios nos bendice, aunque nosotros no nos los merezcamos. Es cuando Dios nos bendice, aunque nosotros no somos fieles a Él. Es algo inmerecido, pero que le pertenece a los hijos de Dios. Es algo que no merecemos, pero su gracia está sobre nosotros. Y a veces nos sentimos tan indignos, sucios de estar delante de la presencia de Dios. Pero es porque no hemos entendido que su gracia está sobre nosotros. Y aunque nosotros no la merezcamos, eso fue lo que Él nos dio cuando Jesús murió en la cruz por nosotros. Su gracia. Que aunque tú le falles 1000 veces, Él va a estar ahí, te va a decir: hijo, levántate otra vez, camina otra vez, que yo te ayudo, yo estoy aquí, yo estoy esperando por ti. Aunque tú le sigues fallando, el Señor sigue creyendo en ti. Él sigue creyendo que tú te vas a levantar, que tú vas a cumplir tu propósito. Aunque Él vea lo contrario, Él sigue esperando por ti. Sanidad y liberación. Nos dice la palabra en Isaías 53 que Él fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz y azotados para que pudiéramos ser sanos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, tenemos derecho a la sanidad y a la liberación. Eso le pertenece a los hijos de Dios. No tenemos por qué vivir una vida con enfermedades. Tenemos derecho de ir delante de Dios y reclamar nuestra sanidad, reclamar nuestra liberación. No tenemos que vivir una vida oprimidos por el diablo, porque ya Jesús pagó todo eso cuando murió en la cruz por nosotros. También se nos fue dado poder y autoridad. Nos dice en la palabra que se nos fue dado poder y autoridad para expulsar demonios y sanar enfermos, para gobernar la tierra, los animales. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, hay un poder y una autoridad que se nos es otorgado a nosotros como hijos de Dios, que tenemos derecho a ejercer. Es un sello que Dios te da. Es como a un policía que le dan su licencia, ¿verdad? Que él puede ejercer esa autoridad. Así mismo, cuando nosotros somos hijos de Dios, hay un poder y una autoridad que se nos es otorgada a nosotros sobre las cosas de este mundo, sobre las tinieblas. También se nos fueron entregados. También tenemos derechos a los dones del Espíritu Santo. Nos dice la palabra que Él es quien decide, ¿verdad?, cuál don cada quien puede tener. Pero nos dice también que anhelemos los dones del Espíritu,
que son para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Debemos anhelar los dones. Hermano, yo le vivo pidiendo a Dios todo el tiempo. Yo no quiero vivir una vida natural. Este mundo es aburrido. I'm sorry, pero cuando usted experimenta las cosas del reino de Dios, este mundo, no le queda ni corto. Yo le digo, Señor, yo quiero vivir una vida, yo quiero caminar en lo sobrenatural. Yo quiero, Señor, muéstrame el cielo, Señor amado, abre mis ojos, déjame ver, Padre, lo que nadie ha visto. Yo le pido a Dios y yo lo reclamo porque lo dice en su palabra. En su palabra dice que en los últimos días los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. ¿Cuántos son jóvenes? Amén. Hermano, yo le he estado pidiendo, rogándole a Dios. Yo le digo, Señor, en tu palabra dice que los jóvenes verán visiones. Señor amado, yo quiero ver visiones. Señor amado, abre mis ojos, Padre. Porque es que cuando usted experimenta el poder y la presencia de Dios, es que no hay nada que se compare con la presencia de Dios. Usted tiene que anhelar las cosas del cielo, las cosas del Espíritu, no las cosas de este mundo, que lo único que nos traen es vacío, depresión. Las cosas de Dios no. Mire, usted puede estar pasando el problema más grande del mundo, pero cuando usted va a la presencia de Dios hay una paz que el Señor deposita sobre usted, una tranquilidad que no importa lo que se esté cayendo alrededor de usted, usted está tranquilo, usted está en paz. Yo digo, no hay nada que a mí me que me disturbe mi paz. Nada. Porque yo confío en Dios, porque yo sé al Dios al que yo le sirvo. Y tenemos que tener fe en Él. Él tiene tanto para darnos y no hemos conformado con lo más mínimo. No hemos conformado con lo más poco. Porque hemos puesto a Dios en una cajita así. Y creemos que Él no puede hacerlo. No creemos en el poder de Dios. No creemos que Él es un Dios grande. Y que Él quiere hacer cosas grandes a través de nosotros. No nos conformemos con lo más mínimo, porque Dios tiene tanto que revelarnos, tanto que mostrarnos. Busque a Dios, pídale a Dios en su intimidad y usted verá que Dios le va a revelar. Porque cuando usted pide, Él va a moverse. En la palabra lo dice, que lo busques y lo encontrarás. Que toque la puerta y se te abrirá. Mire, le voy a contar algo. Yo siempre leía la Biblia en el teléfono. Que no está mal, ¿verdad? Aún a veces todavía lo hago. Pero, ¿verdad? Sentía que el Espíritu Santo me estaba inquietando a que necesitaba una Biblia física. Y en el momento que yo empecé a leer la Biblia, en papel, no es lo mismo. No es lo mismo. Así que si usted no tiene una Biblia, le voy a dejar de tarea, vaya y cómprese una Biblia. Mire, yo no me gustaba en verdad la Biblia física, pero yo decía, hay que pasar tantas hojas y nunca encuentro el libro. Hermano, mire, le traje mi libro para enseñársela. Ellos venden unos papelitos que usted puede marcar la Biblia, separarlos los libros y se le hace más fácil leerlos. Pero la revelación que Dios tiene para usted, la revelación que Dios nos da, mire, cuando nosotros leemos la Biblia en físico, no se compara, no es lo mismo. No es lo mismo. Y mire que yo le he estado pidiendo a Dios, Señor, dame revelación, lléname de sabiduría. Porque cuando yo empecé a leer la palabra, yo no entendía nada. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? Era como que si estuviera en otro idioma que yo no entendiera. Pero cuando tú le pides al Espíritu Santo que te enseñe, que te revele, que quite todo bloqueo de tu mente, toda distracción, Él te va a hablar. Él te va a hablar. Sigamos. Amén. Voy a leer ahora en Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, versículo 13. Y dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden. Amén.
Si ustedes que tienen hijos saben darle buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más usted no cree que nuestro Padre Celestial va a darnos? Necesitamos empezar a reclamar lo que como hijos se nos ha otorgado, lo que a través de Jesucristo nosotros hemos heredado. Empiece a reclamar lo que como hijos tenemos derecho: su sanidad, su salud, su libertad, sus finanzas, sus hijos, su matrimonio, su hogar. Al principio de este año, ¿verdad? Nuestra profeta, nuestra madre espiritual, nos hablaba y nos decía que este es el año de la restitución. Y yo cogí esa palabra, o sea, yo la cogí para mí y la declaro cada rato. Porque, ¿verdad? Si Dios dijo algo, pues nosotros tenemos que creerlo y tenemos que reclamarlo y caminar en esa palabra. Y si Dios dijo que este es el año donde Él va a restituir y darnos todo lo que se nos ha sido quitado, pues nosotros tenemos que caminar creyendo esa palabra, reclamando esa palabra. Sus finanzas, entréguesela a Dios. Queremos que Dios bendiga nuestras finanzas, pero ¿está siendo usted fiel con sus finanzas al Señor? Hermanos, Dios solo nos pide el 10%. El 10%. Mire, estábamos leyendo la clase que estamos para los que están estudiando la clase. Y decía que cuando nosotros entendemos que Dios es el dueño de todo, no solamente de nuestras finanzas, que Él es dueño de todo lo que a nosotros nos pertenece, no se nos es difícil entregarle a Dios lo que es de Él. Porque el dinero no es nuestro, es de Dios. Y le digo, ¿por qué es de Dios? Porque en cualquier momento Él puede quitarte tu trabajo. En cualquier momento Dios puede quitarte tu casa si a Él le da la gana. Y el único que puede venir con derecho a quitarte algo es el dueño. Si Él no fuera dueño, Él no tuviera derecho de quitarte nada. Así que entrégale tus finanzas a Dios. Mire, cuando yo fui a la entrevista de mi último trabajo, yo estaba nerviosa porque no me gustan las entrevistas. Pero yo decía, ¿tú sabes qué? Mi papá es el dueño de esta empresa. Porque en la Biblia nos dice que Dios es el dueño de todo, que Él es el dueño del oro y la plata. Y yo iba caminando con toda mi confianza del mundo. Yo soy la hija del dueño de esta empresa. A mí me tienen que tratar bien, a mí me tienen que hablar bien. Y Señor, si tú quieres, eres tú el que vas a decidir si a mí me contratan o no. Tú eres el que tiene la última palabra porque esta compañía es tuya. Y tal vez usted diga que eso es orgullo, eso es competencia. No, hermano, eso se llama conocer tu identidad. Cuando tú conoces tu identidad y quién tú eres en Cristo, hay una autoridad y un derecho que se te es otorgado para reclamar lo que por herencia ya a ti te pertenece. Nosotros tenemos que caminar en esa autoridad y reclamar lo que es nuestro. Estamos orando por la casa, porque sabemos que Dios la va a traer pronto. Amén. Oren, hermanos, porque Dios le dio una palabra a nuestros pastores que le iba a dar su casa. Y yo sé que esa promesa pronto vendrá. Amén. Cuando conoces tu identidad y quién eres en Cristo, tenemos el derecho para reclamar lo que es nuestro. Cuando conoces tu verdadera identidad en Cristo y quién es tu Padre, no tienes miedo de reclamar lo que es tuyo por fe. No te da miedo, porque tú sabes que todo es de Él, que Él es que tiene la última palabra, no el hombre. No el hombre, es Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, tú le perteneces a Él. Y hoy el Señor quiere recordarnos que tenemos un Padre en los cielos que cuida de nosotros, que escucha nuestras oraciones, que escucha nuestro clamor, que quiere llevarse el dolor, tus cargas, el sufrimiento, que quiere llenarte de su amor, que quiere que experimentes su gloria. Quiero recordarte que no eres huérfano, que en el momento en que lo aceptaste a Él, Él te adoptó como su hijo, que tienes un Padre responsable, un Padre bueno, el mejor de todos, con quien hablar, a quien pedirle como hijo lo que necesitas. Porque aunque tu padre o tu madre en la tierra te hayan fallado, dice en la Biblia que con todo nos recogerá el Señor. Y tal vez
tú no tengas tu padre o tu madre cerca, pero sí tienes un Dios. Si tienes tu Padre celestial.